Nosotros somos una institución que te ayuda a terminar tu proyecto de titulación. Durante 10 años hemos conformado una comunidad de tesistas en más de 12 países. 70% de las y los tesicafecistas que cumplen con nuestro método se logran titular y el día de hoy se encuentran en posgrados de excelencia. Hacemos uso de nuestro método 5.0, que implica el uso ético de inteligencia artificial en la investigación, un asesoramiento y acompañamiento situado con un equipo multi y transdisciplinario, acceso a una aula virtual exclusiva, talleres con especialistas y acompañamiento psicoemocional. Además, contamos con seminarios, tesicamps, talleres de acceso libre, capacitaciones, libros y más. Anímate a formar parte de nuestros grupos, pregunta por nuestros planes y con gusto te atenderemos y orientaremos para que juntos hagamos más que una tesis. De tenerlos el día de hoy aquí en un nuevo episodio de nuestro webinar de asesorar e investigar en tiempos de inteligencia artificial. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que es defender tu tesis con IA, claves para el examen profesional. Y es que creo que esta de las últimas etapas de hacer una tesis también es una de las que más miedo dan a veces. Desde mi experiencia, muchos de mis compañeros, justo uno de sus mayores miedos al hacer tesis es el momento de presentar su examen. Entonces creo que vamos a tener un diálogo muy enriquecedor el día de hoy y para esto tenemos a dos excelentes invitadas. Por un lado tenemos a la candidata doctora Itzel Lugo y me voy a permitir leer un poquito de su semblanza. Yanitzel Lugo Sánchez es candidata a doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Su línea de investigación abarca comunicación, tecnologías digitales y metodologías participativas. Actualmente desarrolla su investigación doctoral en torno a procesos de subjetivación en mujeres adolescentes a través de las tecnologías digitales, diseñando enfoques participativos para abordar los desafíos éticos. Ha sido profesora en el posgrado de la Universidad Pontificia Bolivariana y en la Universidad Rosario Castellanos. Es capacitadora en proyectos internacionales colaborando con instituciones como la Universidad ISEP y se encarga de la comunicación y difusión de la revista científica Comunicación y Sociedad de la Universidad de Guadalajara. Co-coordinó el libro Caleidoscopio Metodológico Explorando Epistemes y Experiencias. También es docente en el Diplomado en Competencias Interdisciplinarias e Inteligencia Artificial de la UNAM. Es un gusto tenerte con nosotros, doctora Dexet. Muchas gracias, querida Ingrid. Y por otro lado tenemos a la licenciada Mónica Vázquez. Voy a leer un poquito de su semblanza. Es licenciada en Bibliotecología y Estudios de la Información por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente es maestrante en bibliotecología por la misma universidad. Durante la licenciatura se desempeñó como ayudante de profesor para la asignatura de introducción. Tiene experiencia en repositorios institucionales, metadatos, catalogación y clasificación. Ha laborado en instituciones como el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, Cultura UNAM, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y en la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Sus áreas de interés incluyen los repositorios, el acceso abierto y la educación bibliotecológica. Mucho gusto, Moni. Un gusto tenerte por acá. Muchas gracias por la invitación, muy alegre de estar con ustedes. Y bueno, para empezar tenemos una dinámica un poquito diferente, que es una ruleta para empezar. Esta ruleta tiene preguntas que nos han hecho llegar tesistas, docentes, investigadores y también algunas que son como más divertidas para ir empezando con este diálogo. Entonces voy a compartir la ruleta. Bueno, ahorita voy a girarla y va a salir una pregunta. Va a ser una pregunta para ambas y tendríamos como 3 minutos máximo para contestarla. Bueno, entonces vamos a comenzar. La pregunta que salió es, ¿cuál ha sido la pregunta más rara o inesperada que te han hecho o has visto que hayan hecho en un examen profesional? No sé a quién le gustaría comenzar. No se me ocurre ninguna. ¿Tú, Moni?
Igual estoy pensando, siempre me han tocado, o tanto a mí cuando me tocó y cuando he visto preguntas muy profesionales, estoy igual pensando en como una muy rara. Am, O igual si quieren, volvemos a girar la ruleta, sí, me ¿sí? gusta. Va, Ajá, mejor. a ver, siguiente pregunta. ¿Cuáles son sus top 3 de herramientas de inteligencia artificial? ¿A quién le gustaría comenzar? Si quieres yo creo que mi número uno pondría Science Space, después Research Rabbit y por último, sí, ChatGPT. Sorry, sí la iba a incluir. Y de este lado, de inicio, obviamente, obviamente, digo porque es la que principalmente trabajo desde Tesicafé, Google Notebook, y no me encanta, pero solo voy a mencionar dos. Me quedaría, con ChatGPT en segundo lugar. Ujú. Muy buenas respuestas. La verdad, sí. Son IAs muy interesantes que se pueden usar justo en la investigación de distintas maneras. Y que igual en Tesicafé hemos creado como muchos recursos para que si les interesa puedan empezar a utilizarlas. Voy a parar tantito la ruleta y vamos a empezar con una pregunta para ambas. Y es un poquito para empezar a entender qué es esto de la defensa de tesis. Y es que como les comentaba al inicio, esto es uno de los temores más grandes que llegan a tener algunos tesistas y no solo cuando se hace una tesis o tesina, sino también cuando se va a presentar un informe de prácticas. Entonces me gustaría saber desde su perspectiva, ¿qué significa para ustedes defender una tesis más allá del trámite? Podemos empezar contigo, Itz. ¿Qué significa? Ay, pues de inicio creo que es cerrar un ciclo. O sea, y creo que cerrar un ciclo puede tener varias implicaciones desde lo social, o sea, más bien desde lo social, o sea, lo que está afuera, hasta significados subjetivos. Y creo que en ese sentido, siempre sea una tesis, sea una carrera, sea un taller, o sea, lo que sea, hasta terminar un libro, uno a uno cierra un ciclo y en ese sentido, valga la expresión, me parece importante y significativo. Luego también implica pues pensar en lo que sigue, ¿no? O sea, porque uno termina una tesis y al respecto puede ser eh, por cuestiones laborales, puede ser porque en sí mismo uno deseaba hacer esa tesis o porque se está pensando, no sé, en algún proyecto, ¿no? O sea, en donde se solicitaba o se pedía que se tenía que hacer la tesis. Entonces, dejaría esos puntos sobre la mesa, sí. Muchas gracias. Creo que justo esta parte de qué sigue después de una tesis es muy importante porque pues nos comentaba el profe Lugo que justo la tesis no es como un fin, sino que es un medio para seguir construyendo más cosas. Entonces creo que eso está muy lindo. Moni, Para mí es justo en ese momento exponer y argumentar la relevancia y la importancia de tu trabajo, de tu investigación. Ya ves que en el examen inicias con la presentación oral de tu trabajo, objetivos, hipótesis, si es que los hay, el capitulado, resultados, etcétera, que igual pues no entras tanto en detalles y que no lo debes hacer porque pues todo tu sínodo ya lo conoce, ya conoce súper bien tu trabajo, ya lo leyeron, entonces hasta resultaría repetitivo abordarlo tanto, ¿no? Y posteriormente ya inician con sus preguntas justo en donde debes demostrar que conoces y manejas súper bien tu trabajo, tu investigación y también los aportes que estás dando con este trabajo. Sí, a lo mejor la institución en donde, para la cual desarrollaste ese trabajo, o donde está inmersa tu investigación, o la comunidad donde lo aplicaste, pero también para tu disciplina, ¿qué le estás dando tú a tu disciplina con tu investigación, con tu trabajo?
También en ese momento, pues debes sustentar tus decisiones metodológicas. ¿Por qué escogiste el método Quanti en lugar del Quali? Porque es una pregunta bastante frecuente. ¿Por qué este muestreo? ¿O por qué esta técnica? Y debes saber argumentar por qué lo hiciste de esa manera y no de otra. Y creo que en síntesis es demostrar que comprendes tu tema y que puedes argumentar sobre él y su importancia. Y también sentirte seguro, segura de defender el tema que investigaste y que escribiste. Y justo creo que esto puede llegar a ser como uno de los miedos, ¿no? De que ya estás ahí a defenderlo y como que te da nervios, pero pues realmente es algo que tú ya has trabajado constantemente y que justo nada más te vas a parar ahí a decirles por qué es importante lo que investigaste, a lo que le dedicaste tanto tiempo. Y igual me gustaría pasar a la perspectiva de Itzel como asesora, ya que ha participado en distintas presentaciones de examen profesional, pero también las simulaciones que se hacen en Tesicafé para prepararse antes de, pues, ya estar en ese momento. Y justo desde tu experiencia como investigadora y como docente, ¿cuáles son los errores que más cometen los tesistas al preparar su defensa y qué consejos les darías? Pues pensaría, digamos, dentro de estas faltas, considerando incluso mi experiencia, lo que he visto en exámenes de personas pares, también lo que he escuchado respecto a otras personas que han estado ahí, ¿no? Constantemente en exámenes. Por un lado, puede ser algo menor, pero yo creería que es bien importante cuando sobresaturamos una presentación, tanto por diapositiva como en general toda la presentación, ¿no? Que metemos y metemos diapositivas. Bien lo decía Moni hace rato. En teoría, vamos a pensar e imaginar que las personas que están del otro lado ya leyeron nuestro trabajo, en teoría. No siempre pasa, no lo digo yo. Es un saber colectivo. Y en ese sentido, ya no hay que llegar a contarlo todo, porque además es imposible intentar contarlo todo en un lapso de 15 a media hora. O sea, no, imposible tal cual e incluso hasta la mente de uno termina revolviéndose, etc. Pensaría eso y también incluso la diapositiva, visualmente también una diapositiva con tanta información. eh, Cansa, ¿no? Y hasta me parece que puede perder el hilo de la misma exposición para quien en ese momento está hablando. Eso por un lado. Y lo otro, pensaría que también hace rato lo anticipaba Moni, no confiar en lo que uno ya hizo previamente. Yo recuerdo algo que me han dicho, no recuerdo ahorita quién específicamente, pero sí que una a uno hizo la investigación y una a uno es quien se convirtió, digamos, en experto o en experta de eso. Y sí, las otras personas también pueden ser de la línea, también seguramente tendrán mucha experiencia y qué mejor, ¿no? Porque justamente eso fue lo que fue guiando a una a uno. Y también de esa problemática, bajo esa mirada que la construyó, es lo que la hace, digamos, única, ¿no? Aunque tenga puntos de encuentro y claro, dialogue con un campo y en un campo o en la intersección de campos, siempre uno a uno va a ser la o el experto. Y digo esto también con toda reserva respecto a la importancia de mantener los pies en la tierra. O sea, si uno a uno es experto, experta o se va convirtiendo, se va construyendo, va agudizando, digamos, una mirada y al mismo tiempo, como dicen por ahí, ¿no? Entre más sabe uno a uno, más se da cuenta de lo que no sabe, ¿no? O de lo ignorante que es, ¿no? Y de todo lo que falta. Entonces, en ese sentido pensaría eso, la falta a veces de confianza en ese trabajo. Hace rato, ¿no? Previo a entrar al aire en línea, Angie nos decía, o sea, em, ¿qué pasa con estos casos en donde es gente que sí estuvo ahí, que construyó, que incluso utilizó éticamente la IA generativa?
y de pronto en el examen, ¿no? Que se ponga nerviosa, que le pregunten algo o bueno, que le hayan preguntado algo y no sepa responderlo por los nervios. O sea, creo que en ese sentido también es importante acompañar ese proceso emocionalmente a nivel subjetivo y pues eso, confiar, digo, nunca está de más antes también del examen leer lo que uno hizo para refrescar, porque cerraría con esto también. Creo que una a uno no es la misma persona, digamos, o sea, entre matices, respecto a la persona que inició una investigación en relación a quien la termina. O sea, me parece que también en ese sentido hay cambios y qué bueno que haya cambios, ¿no? Entonces, cerraría con ese punto, querida decir. Ay, me gustó mucho esa última parte, porque igual no es como con la tesis, pero uno ve sus trabajos anteriores, por ejemplo, de la uni y dices, wow, sí he avanzado mucho. Y pues justo creo que sí se puede notar igual en esta parte. Y también esto de confiar en lo que uno mismo hizo, porque justo igual antes de entrar al aire mencionaban esto de como de la perfección, que siempre buscamos que todo sea perfecto. Entonces sí me gustan mucho estos consejos que mencionas de no saturar la presentación, porque a veces menos es más, como dicen igual, y lo de confiar en uno mismo. Bueno, antes de continuar con Moni, vamos a ir a una pequeña cápsula educativa y regresamos. Santa pregunta que cuántas partes tiene una tesis. ¿Cuántas partes? Depende tu área, depende tu universidad, depende tu punto objetualizante, es decir, de dónde están haciendo tu investigación, tu objetivo, pregunta, hipótesis, pero a ver, en general, por lo menos más en el área de ciencias sociales y humanidades, los componentes son protocolo o problema de investigación, corpus teórico o conceptual, corpus metodológico y un área de resultados, discusión y conclusiones. Más o menos es un punto en común. Algunos lo varían, otros, pero si lo piensas serían 3 a 4 capítulos. Hay gente que dice, no, yo quiero hacer 8 capítulos, quiero hacer 3 capítulos de teoría. Si con tu asesor estás de acuerdo, sería un punto de partida. Pueden descargar el tesilibro, acá está mi libro Tesicafé. En el tesilibro quedó bonito, Desiree hizo los diseños, Desiree Lalito lo montó, entonces acá te vas a descargar y es de descarga libre. Uno de los libros, lo tenemos que decir con mucho orgullo, más descargados en los últimos 5 años en Iberoamérica, porque está hecho para que ustedes le entiendan y lo apliquen. Santa pregunta que cuántas partes tiene una tesis. ¿Cuántas partes? Regresamos de esta pequeña Depende. cápsula educativa. Y antes de continuar, voy a leer algunos de los comentarios que nos han dejado. Por un lado tenemos a Josué LS que menciona, hola camaradas, aquí como cada 8 días con un cafecito y respondiendo correos académicos. Lo menos chido de esta labor, pero ustedes hacen la noche más llevadera. Arlet nos dice buenas noches, un gusto. Angelina Mijares, qué emoción, justo me acaban de notificar que ya recibieron mis papeles para solicitar sinodales, ya siento cada vez más cerca el examen. Muchas felicidades, Angie. Respecto a la pregunta de la ruleta, José nos menciona su top de guías, que es Google Notebook, SciSpace y Hugging Chat. Y le manda saludos al Doc Lira. Igual, José luego dice que concuerda con Itzel y Moni en el cierre, es el cierre de un proceso y también un sustento. Y Angelina Mijares comenta, ya trabajé mi tesis 4 años y me da mucho nervio, la verdad. He presentado el proyecto con Amix, pero me da nervios frente a más gente. Igual me gustaría invitar a mis entrevistadas al examen. Me han preguntado varias veces cómo va esta tesis y me emociona ya entregarles copia. Y Esaú Rodríguez comenta que le costó mucho trabajo hacer su tesis de lavado de manos y como eran médicos los que me asesoraban no me lo admitieron porque eso no era científico. Ay, creo que eso es muy, muy triste, la verdad. No sé si quieran comentar algo sobre lo que nos mencionan en los comentarios.
o pasamos a la siguiente pregunta? ¿No? Ok. Bueno, vamos a la experiencia de Moni, que recientemente realizaste tu defensa y nos gustaría conocer cómo fue tu experiencia y qué consejos les darías a quienes van a empezar con esta etapa. Súper, muchas gracias, Ingrid. Pues yo cuando ya me enteré y cuando ya estaban muy cerquita los días de presentar mi examen, pues sí estaba muy, pues sí, muy nerviosa. Justo como dice la doctora Itzel, me puse a repasar, a volver a leer lo que había escrito, tomar notas, colocar post-its en donde creía que a lo mejor ese dato se me podría ir y que quería resaltarlo, o de lo que no me acordaba también, incluso algunas partes de la teoría que decía, esto lo marco aquí, en caso de que me lo pregunten, tenerlo súper bien a la mano, súper presente. Y también, con esta parte de los nervios, yo creo que mucho fue aceptar, como sí, estoy muy nerviosa, sí me da como mucho miedo lo que va a pasar, creo que no es para menos, pero voy a hacerlo con todos los nervios que tengo, ¿no? Voy a hacerlo confiando en que justo es mi trabajo, yo lo desarrollé y órale, ¿no? Y vámonos. ¿Qué consejos justo también? Como que a veces queremos evitar mucho ay, no, no me siento nervioso, todo está súper bien, no, no pasa nada. Y eso termina siendo un círculo vicioso, ¿no? No me siento nervioso y por decirlo me siento más nervioso y así, ¿no? Termina creciendo y creciendo. Entonces, a mí me ayudó mucho a aceptar que estaba nerviosa y que tenía miedo de lo que iba a pasar, ¿no? Pero que justo eso también me ayudó a hacerlo, a seguir adelante. Y ya en ese momento del examen, yo creo que también una clave bien importante es la respiración, porque de repente de los nervios empezamos a acelerarnos nosotros mismos, o también ya, no es por espantar, pero de repente como que te tiemblas, como que te dices: "Ay, me está temblando la mano de los nervios", ¿no? ¿Por qué pasa? Y en ese momento puedes tomarte una pequeñita pausa para, en lo que a lo mejor cambias la diapositiva o en lo que vas de un párrafo a otro, respirar, sí, tomar como que una pequeña, sí, un poquito de aire para tranquilizarte y para regresar a ese momento y concentrarte. Yo creo que también mucho eso. A mí también, como pone Angelina, me ponía muy nerviosa justo presentarlo frente a otras personas, pero concentrarme en ese momento. Somos el sínodo, la tesina y yo, y pues vamos a irlo llevando. Yo creo que es aceptar como que estás nerviosa, la respiración, súper, súper importante, y concentrarte en ese momento. Decir, pues vamos a lo que está, ya estamos aquí, yo soy el experto y órale, pues ya. Sí, de hecho, esta parte de la respiración es algo que yo sé que no es del mismo nivel, pero que sí me ha funcionado cuando presento en la escuela. Entonces, yo creo que justo sí es un gran consejo y esta parte de aceptar que estás nervioso a veces es complicado, ¿no? Decir, no, sí estoy nervioso, pero me gusta esta parte de justo aceptarlo y pues ya ni modo a tener que hacerlo. Y bueno, vamos a pasar a la última pregunta para cerrar este webinar, que es sobre la inteligencia artificial. Eh, Como hemos visto a lo largo de este webinar, y también es algo que se viene trabajando mucho en Café, es que la IA ha llegado a, pues sí, a ir cambiando ciertas cosas, ciertos procesos, y pues siempre tratar de verle la parte de usarla de manera ética y responsable. ¿De qué manera creen que se puede apoyar en la preparación para el examen profesional sin sustituir el esfuerzo personal y de forma ética? Me gustaría empezar en esta ocasión con Mon. Gracias, Ingrid. Justo cuando yo me acerqué a Café fue para que me apoyaran con la defensa de la tesis, con el examen de la tesina, del examen profesional. Y yo anteriormente no había utilizado ninguna herramienta de inteligencia artificial y ellos pues sí me fueron guiando, me fueron diciendo cómo se tenía que hacer en ese momento.
lo hicimos con ChatGPT, me explicaron cómo que, pues primero que era un prompt, porque yo no tenía ni idea, no sabía absolutamente nada. Entonces, qué era y cómo se debía estructurar correctamente, qué datos le debíamos dar a la herramienta, los objetivos, todo el contexto de la investigación para que nos pudiera dar una respuesta muy enriquecedora y que pudiera ayudar. Recuerdo que le preguntamos respecto a qué líneas pendientes de investigación veía, un poquito de los alcances de la investigación que había hecho. Y sí, la verdad es que de repente a lo mejor tú estás como tan inmerso en tu tema que ya no puedes ver un poquito más de repente, entonces como que sí, esta otra visión, obviamente bajo todo este contexto, toda esta información que le estás dando, te da una respuesta bastante enriquecedora y que te ayuda mucho a poder nutrir ciertos aspectos de tu investigación. Sí, muchas gracias. Justo este uso que mencionas de buscar como otras líneas de investigación, creo que a mí no me había tocado como escucharlo y creo que es una muy buena idea. Muchas gracias. Y De este lado, pensaría, por ejemplo, en Google Notes. O sea, considerando que una a uno ya hizo la tesis, em, es decir, apoyarse en esta IA para releer el trabajo a partir de preguntas específicas. Ahí mismo se puede dialogar. Entonces, por ejemplo, estas sugerencias que ya hacía Moni, plantearle preguntas en función como de estos puntos que consideremos más débiles o de las fortalezas del trabajo, incluso para la misma realización de la presentación, imagino que se puede ir ahí usando la herramienta, cotejando con el documento. La ventaja justamente es que esta herramienta nos permite verificar o irnos al punto original del texto para en ese sentido ir, digamos, pimponeando sus respuestas y triangulándolo a su vez con nuestro texto original. O sea, digamos que si contamos con muy poquito tiempo o incluso si contamos con suficiente tiempo, yo creo que siempre darle esta leída, ¿no? De primera mano, sin mediaciones, digamos como en un primer momento y considerando que uno ya lo escribió, y en un segundo momento, si todavía sentimos ciertas dudas, ciertas inseguridades, podemos apoyarnos en la herramienta. Pensaba en esa y también en esto que ya nos compartía Moni. Incluso ahorita pensándolo, siguiendo reflexionando en ello, creo que hasta generar un podcast de nuestra investigación sería interesante, ¿no? Irla escuchando. Y además, ahorita la última funcionalidad de Google Notes es que algunas cuentas les permite hacer videos, entonces también por ahí generarse un videíto podría ser. sí, esta parte del podcast me gustó mucho, porque lo puedes estar escuchando como, no sé, en el metro, por ejemplo, y ya vas como repasando. Entonces, sí, está muy padre, como que tenemos estas opciones para apoyarnos, ya teniendo justo en cuenta lo que mencionas de ya nosotros haberlo leído una vez completo. Entonces, sí, muy interesante. Y bueno, ya con esta pregunta cerramos este webinar. Fue muy lindo tenerlas aquí con nosotros. Nos dieron, pues sí, muchos consejos, una visión. También siento que personalmente ya me calmé un poquito con lo del examen, si es que se presenta el momento, de que sí se puede, de que pues hay como diferentes herramientas para no estar tan nervioso y espero que eso también les ayude a las personas que estén viendo y que estén por presentar o todavía les falta para llegar a esa etapa, pero que cuando llegue estén como preparados. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo episodio el jueves igual a las 7 y nos vemos. Bye. Muchas gracias. Dios. ¿Qué es Tesi Café?
Nosotros somos una institución que te ayuda a terminar tu proyecto de titulación. Durante 10 años hemos conformado una comunidad de tesistas en más de 12 países. 70% de las y los tesicafecistas que cumplen con nuestro método se logran titular y el día de hoy se encuentran en posgrados de excelencia. Hacemos uso de nuestro método 5.0, que implica el uso ético de inteligencia artificial en la investigación, un asesoramiento y acompañamiento situado con un equipo multi y transdisciplinario, acceso a una aula virtual exclusiva, talleres con especialistas y acompañamiento psicoemocional. Además, contamos con seminarios, tesicamps, talleres de acceso libre, capacitaciones, libros y más. Anímate a formar parte de nuestros grupos, pregunta por nuestros planes y con gusto te atenderemos y orientaremos para que juntos hagamos más que una tesis.